Saludos para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores, familiares y público en general que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a este espacio en el que juntos nos adentraremos en el fascinante mundo de la química. En la teleclase anterior comenzamos el estudio de una nueva unidad, la unidad número 2, que se titula el dioxígeno. Y vimos que esta sustancia es imprescindible para la vida en la Tierra. Por ejemplo, a los seres humanos nos sería casi imposible vivir sin el dioxígeno. Pero no solo es importante para el hombre, sino también para las plantas y los animales. Por eso les propongo comenzar nuestra teleclase de hoy recordando las propiedades físicas que presenta esta sustancia. Recuerden que esto aparece en el epígrafe 2.1 de su libro de texto en la página 32. ¿Cuáles son las propiedades físicas que presenta el dioxígeno? Ya habíamos visto que a temperatura ambiente es una sustancia gaseosa, que es incoloro, inodoro e insípido. Recuerden que incoloro quiere decir que no tiene color, inodoro que no tiene olor e insípido que no tiene sabor. También vimos que es algo más denso que el aire, es decir, su densidad respecto al aire. También analizamos que es poco soluble en agua, pero aún siendo poco soluble, permite la vida acuática. Y también analizamos que esta sustancia presenta relativamente bajos valores de temperatura de fusión y de ebullición. Recuerden que las temperaturas de fusión y de ebullición son las temperaturas a las que se producen los cambios de estados. Cambio de estado de agregación de sólido a líquido, que es la temperatura de fusión, y la temperatura de ebullición a la que se produce el cambio de estado de líquido a gas es la temperatura de ebullición. Entonces, en resumen, estas son las propiedades físicas que presenta esta sustancia dioxígeno que comenzamos a estudiar en la teleclase anterior. En la clase anterior con sus profesores, ustedes estudiaron el átomo de oxígeno y los niveles de energía. Hoy les propongo retomar esos contenidos, pero además vamos a ejercitarlo. Por eso el tema que les propongo es el siguiente. El átomo de oxígeno, los niveles de energía, y vamos a ejercitar estos contenidos ya estudiados por ustedes. El dioxígeno es una sustancia que está formada por moléculas diatómicas. Moléculas diatómicas que están constituidas por dos átomos de oxígeno. El prefijo di indica dos, por tanto son diatómicas porque están formadas por dos átomos de oxígeno. Ya ustedes conocen que los átomos son estructuras complejas constituidas por otras partículas atómicas. Bien. Ahora, yo quiero invitarlos a observar un video en el que les vamos a demostrar qué son los átomos. Es un animado y espero que lo disfruten. ¿Quién puede identificar algo muy pequeño? Lo más pequeño que se puedan imaginar. ¡Una hormiga! Hoy vamos a hablar de algo mucho más pequeño aún. Algo que ni siquiera se puede ver en el microscopio común. Los átomos. ¿Átomos? Toda la materia que nos rodea, viva o no viva, absolutamente todo está compuesto por átomos. ¿Y qué son? Partículas. Se los llamó átomos porque durante mucho tiempo se pensó que eran lo más pequeño que existía y
que no se los podía dividir más. Pero en el siglo XX se descubrió que los átomos estaban formados por partículas todavía más pequeñas. ¿Y qué partículas forman un átomo? Los átomos están formados por un núcleo y por unas partículas que todo el tiempo están alrededor de él y que se llaman electrones. Dentro del núcleo, cada átomo tiene un número de otras partículas llamadas protones y neutrones. ¿Y por qué estas partículas se mantienen unidas y no se separan? Porque tienen encerrada mucha energía. ¿Y los átomos son todos iguales? No. Hay átomos que tienen más y menos electrones, protones y neutrones. Y cada uno de ellos son muy diferentes entre sí. Como pudieron apreciar, los átomos tienen estructuras complejas constituidas por varias partículas atómicas, las que difieren entre sí en número y distribución en los distintos tipos de átomos. Ahora bien, ¿cuáles son las partículas fundamentales del átomo? Bueno, estamos hablando de los electrones. Los electrones que se encuentran ¿dónde? En la envoltura del átomo. Fíjense que en este modelo está representado un átomo de oxígeno y los electrones se encuentran en su envoltura. Y los electrones, recuerden que tienen el valor de su carga es 1 negativo. Ahora bien, ¿qué otras partículas constituyen al átomo? Lo pudieron observar en el video, que son los protones, que lo vamos a simbolizar con la letra P minúscula, que su carga es 1 positivo, pero los protones, al igual que los neutrones, se encuentran formando parte del núcleo del átomo. Es decir, que en el núcleo, y en este modelo lo pueden observar, estamos representando los protones y los neutrones, y en la envoltura los electrones. Esta tabla aparece en su libro de texto en la página 33. Observen en este modelo que está representado el átomo de oxígeno, cuántos electrones están representados en su envoltura. Si ustedes pueden contarlos, tenemos 8 electrones. Por tanto, ¿cuántos protones tiene el átomo de oxígeno en su núcleo? 8 protones, ya esto ustedes lo vieron en el encuentro anterior. Precisamente por tener la misma cantidad de electrones en la envoltura que protones en su núcleo es que podemos decir que los átomos son eléctricamente neutros, pero además recuerden que los electrones, que son los que están en la envoltura, tienen valor de su carga 1 negativo, y los protones que están en el núcleo 1 positivo, como tienen cargas contrarias, entonces por eso podemos decir que los átomos son eléctricamente neutros porque tienen la misma cantidad de cargas negativas en la envoltura que cargas positivas en su núcleo. Ya sabemos qué partículas constituyen a los átomos y que los protones están en el núcleo y los electrones se encuentran en la envoltura. Pero ahora bien, si comparáramos el tamaño del núcleo con respecto a la envoltura, el núcleo es mucho más pequeño. Por ejemplo, si pudiéramos aumentar el tamaño del núcleo de un átomo hasta el tamaño de esta moneda de 5 centavos que tengo acá, el diámetro de la envoltura sería aproximadamente de 2 kilómetros. Fíjense la diferencia que hay entre el tamaño del núcleo de un átomo y el tamaño de la envoltura, es decir, del diámetro de la envoltura de este átomo. Pero aún así, siendo el núcleo del átomo tan pequeño con respecto a la envoltura, en él se concentra la mayor cantidad de la masa de estos átomos. Entonces, resumiendo esto que hemos visto con respecto a los átomos. Recuerden que los átomos son eléctricamente neutros porque precisamente la cantidad de electrones en su envoltura
es igual que la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. Ahora bien, ya ustedes conocen que los electrones se encuentran en la envoltura, pero ellos se ubican fundamentalmente por la energía que ellos tienen. ¿Cómo se ubican? Bueno, se ubican en capas o niveles de energía. Vamos ahora a observar la representación de los núcleos de átomos de oxígeno. Y tenemos en este caso la representación de los 3 núcleos de átomos de oxígeno. Y quiero que observen estos 3 núcleos y la cantidad de partículas que hay en cada uno de ellos. Fíjense que en todos los casos tienen 8 protones y difieren entonces en la cantidad de neutrones, que pueden tener 8, 9 o 10 neutrones. A partir de conocer que los átomos son eléctricamente neutros, como ya vimos, ¿cuántos electrones tendrá este átomo en su envoltura? Por supuesto, si tiene 8 protones en su núcleo, ya sabemos que tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. En su distribución electrónica tiene 8 electrones en su envoltura. Por tanto, si analizamos la distribución electrónica del átomo de oxígeno, y aquí se las muestro, observen que estamos representando 2 niveles de energía. Nivel 1, que es el nivel de menor energía, es el nivel que se encuentra más cerca del núcleo y en el que hemos representado 2 electrones. Y el nivel 2, que es el nivel que le sigue en energía, está más alejado del núcleo y en él hemos representado 6 electrones. ¿Por qué sabemos que en esta distribución tienen que existir 8 electrones en total? Precisamente a partir de lo que ya conocemos de que los átomos son eléctricamente neutros y que tienen la misma cantidad de cargas positivas en el núcleo que de cargas negativas en su envoltura. Ahora bien, si tuviera un átomo donde la cantidad de electrones a distribuir es mayor, por supuesto, después que esté completo el primer nivel de energía que admite como máximo 2 electrones, los restantes electrones irían al nivel 2, que admite también hasta 8 electrones, y el resto lo colocaría en el nivel 3, que también admite hasta 8 electrones. Analicemos otros tipos de átomos. Por ejemplo, aquí les aparece representado el átomo de aluminio. Fíjense cuántos protones tiene en su núcleo, que para nosotros ahora es lo más significativo, la cantidad de protones. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ¿cuántos electrones hay distribuidos en la envoltura de este átomo? Hay distribuidos 3 electrones, ¿verdad? Partiendo de que el átomo es eléctricamente neutro. Ahora, ¿cómo se distribuyen? Observen esta distribución electrónica que les muestro. Primer nivel, nivel 1, que es el nivel de menor energía, que es el nivel que está más cerca del núcleo, 2 electrones. Cuando el primer nivel ya está completo, los electrones pasan al segundo nivel. Y en este caso tenemos distribuidos 8 electrones. Pero como son 13, por eso en el tercer nivel, que es el nivel de mayor energía, es el nivel que está más alejado del núcleo, tenemos 3 electrones. Es decir, que es importante que ustedes sepan interpretar estos diagramas de distribución electrónica. ¿Cuántos electrones hay en el primer nivel? ¿Cuántos hay en el segundo nivel?
cuál es el nivel de menor energía, que es el nivel 1, porque es el que está más cerca del núcleo, cuál es el nivel de mayor energía, en este caso es el nivel 3. Bueno, y observen ahora, en el caso de los núcleos de átomos de nitrógeno, observen estos dos núcleos, tienen 7 protones en el núcleo, ¿verdad? Ambos tienen 7 protones en el núcleo. Por supuesto, si analizamos su distribución electrónica, y aquí se las muestro, este tipo de átomo tiene 2 niveles de energía. Es importante que tengan en cuenta que los electrones no pasan a ocupar un nivel superior hasta que el nivel inferior no esté completo. Y bueno, después de haber recordado estos aspectos relacionados con las propiedades físicas del dioxígeno y los átomos y los niveles de energía, les propongo realizar el primer ejercicio de nuestra teleclase de hoy. Y es el siguiente. ¿En qué estado de agregación se encuentra el dioxígeno a menos 210 grados Celsius y a 83 grados Celsius? Recuerden que este tipo de ejercicio está relacionado con las propiedades físicas del dioxígeno, específicamente con los valores de sus temperaturas de fusión y de ebullición. Y aquí les estoy dando los datos que ustedes necesitan para realizar este ejercicio. Valor de temperatura de fusión menos 219 grados Celsius y temperatura de ebullición menos 183 grados Celsius. Recuerden que el dioxígeno es una sustancia gaseosa a temperatura y presión estándar ambiente. Entonces, analicemos de conjunto la respuesta de este ejercicio. Por supuesto, vamos a utilizar, como hemos hecho en teleclases anteriores, el termómetro didáctico. Recuerden que aquí lo más importante es que ustedes tengan en cuenta qué cosa es la temperatura de fusión, qué es la temperatura de ebullición, y en este esquema lo están viendo claramente. Temperatura de fusión, temperatura del cambio de estado de sólido a líquido. Y temperatura de ebullición, temperatura del cambio de estado de líquido a gas. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta los valores de las temperaturas de fusión y de ebullición de la sustancia con la que estamos trabajando. Por tanto, aquí en esta gráfica ya he colocado los valores de temperatura de fusión y de temperatura de ebullición del dioxígeno. Y en el primer inciso me preguntan, bueno, a menos 210 grados Celsius, ¿en qué estado de agregación se encuentra? Recuerden que ustedes lo que tienen que hacer es comparar el valor de la temperatura que me dan con los valores de las temperaturas de fusión y de ebullición. Fíjense que son valores negativos, los valores de sus temperaturas de fusión y de ebullición. Menos 210 estaría entre menos 219 y menos 183, ¿verdad? Por tanto, ¿en qué estado de agregación se encuentra el dioxígeno a esa temperatura? En estado líquido. En el segundo inciso, ahora me están diciendo a 83 grados Celsius. Fíjense que ahora ya estamos hablando de un valor de temperatura que es positivo. Por tanto, ¿en qué estado de agregación estará esta sustancia a esa temperatura?
Fíjense que es un valor superior que las dos temperaturas, la de fusión y la de ebullición. ¿En qué estado de agregación estará entonces el dioxígeno a 83 grados Celsius? Estará en estado gaseoso. Bueno, después de haber realizado este ejercicio relacionado con las propiedades físicas del dioxígeno, específicamente con sus valores de temperatura, de fusión y de ebullición, les propongo realizar un ejercicio relacionado con los átomos, los niveles de energía y las distribuciones electrónicas. Y es el siguiente ejercicio. A partir de la distribución electrónica de un átomo, diga, y les doy unos segundos para que puedan anotar al menos la cantidad de electrones que tiene este diagrama en cada uno de los niveles. Si no pueden hacer ahora el dibujo de todos los electrones, sí pueden anotar que en el nivel 1 tiene 2 electrones, en el nivel 2, 8 electrones y en el nivel 3, 2 electrones. Les doy unos segundos para que tomen nota del diagrama para ver después qué van a responder a partir de esta distribución electrónica. Entonces, a partir de esta distribución electrónica que les mostré, que dije que si no les daba tiempo de hacer el diagrama completo, al menos anoten la cantidad de electrones que hay en cada nivel de energía, ¿qué van a responder? Bueno, inciso A, ¿cuántos protones tiene en su núcleo este átomo? ¿Cuántos niveles de energía tiene? ¿Cuántos electrones hay en el nivel de menor energía? Les doy unos segundos para que puedan tomar nota. Continuamos entonces con la otra parte del ejercicio. Van a responder en el inciso D, cantidad de electrones en su último nivel de energía. Inciso E, ¿qué nivel está más alejado del núcleo? Y por último, ¿por qué los átomos son eléctricamente neutros? Creo que ya están entonces en condiciones de responder este ejercicio. Por supuesto, partiendo de la distribución electrónica vamos a extraer toda la información posible para responder esta pregunta. Entonces veamos las posibles respuestas. Aquí les muestro la figura nuevamente del diagrama de distribución electrónica, por si alguno no les dio tiempo a copiarlo y que puedan responder estas preguntas. Bueno, les dicen, ¿cuántos protones tiene en su núcleo este átomo?
Por supuesto, tenemos que partir de que lo que está representado en este diagrama son los electrones, pero ya sabemos que la cantidad de electrones en la envoltura coincide con la cantidad de protones en su núcleo. Por tanto, si tengo 2 electrones distribuidos, en este caso, este átomo tiene en su núcleo 12 protones. Vamos a ver el inciso B. ¿Cuántos niveles de energía tiene? Recuerden que los niveles de energía se representan en este extremo del diagrama con una n minúscula y en este caso tenemos n igual 1, n igual 2 y n igual 3. Por tanto, ¿cuántos niveles de energía tiene este átomo? Estamos hablando de que tiene 3 niveles de energía en su envoltura, es decir, que los electrones están distribuidos en 3 niveles de energía. Continuamos con la revisión del ejercicio. En el inciso C, ¿qué me piden? ¿Cuántos electrones hay en el nivel de menor energía? Y observen nuevamente el diagrama de distribución electrónica de este átomo y recuerden que la energía va de abajo hacia arriba en ascenso, ¿verdad? Por tanto, ¿cuál es el nivel de menor energía? Recuerden que el nivel de menor energía es n igual 1, es el nivel que está más cerca del núcleo. Por supuesto, ¿cuántos electrones admite como máximo el nivel 1? Y aquí lo están viendo representado. Bueno, admite 2 electrones. Y el inciso D, cantidad de electrones en su último nivel de energía. ¿Cuál es el último nivel de energía que está representado en este diagrama? N igual 3, ¿verdad? ¿Cuántos electrones hay en ese nivel? También hay 2 electrones. Pasemos entonces a los 2 últimos incisos. En el inciso E les preguntan, ¿qué nivel está más alejado del núcleo? En este caso estamos hablando del tercer nivel de energía, ¿verdad? Porque ya vimos que tiene 3 niveles y el tercer nivel, n igual 3, es el que está más lejos del núcleo. El que está más cerca, por supuesto, es el nivel 1, que es el nivel de menor energía. Y por último, les decían por qué los átomos son eléctricamente neutros, ¿verdad? Ya sabemos entonces que son eléctricamente neutros porque el número de electrones en su envoltura es igual que el número o la cantidad de protones que hay en su núcleo.
Por la importancia que tiene que ustedes sepan interpretar estos diagramas de energía por los contenidos que estudiaremos posteriormente, es que quiero insistir en nuestra teleclase y hacer otro ejercicio relacionado con este contenido. Y es el ejercicio que plantea lo siguiente. A partir de la distribución electrónica de un átomo de cloro, diga. Les doy unos segundos para que puedan hacer la representación de este diagrama de energía. Fíjense que lo más importante es que ustedes tengan en cuenta cuántos electrones hay representados en cada nivel. Nivel 1, 2, en el segundo 8 electrones y en el tercero 7 electrones. Entonces, ¿qué deben responder a partir de este diagrama de energía? Les preguntan, ¿cuántos niveles de energía tiene? ¿Cuántos protones tiene en su núcleo este átomo? ¿Cuántos electrones hay en el nivel de mayor energía? Veamos entonces la respuesta del primer inciso. Les muestro nuevamente el diagrama para que puedan analizar cada uno de estos incisos. ¿Cuántos niveles de energía tiene? Por supuesto, estamos hablando de 3 niveles de energía. ¿Cuántos protones tiene en su núcleo este átomo? Recordando que los átomos son eléctricamente neutros, si tenemos distribuido en total 2, 8 y 7 sumando todos los electrones, estamos hablando de 17 electrones. Por tanto, en su núcleo, este átomo tiene 17 protones. Y en el último inciso les preguntaban cuántos electrones hay en el nivel de mayor energía. Recuerden que el nivel de mayor energía es el último nivel, en este caso, n igual 3. ¿Cuántos electrones hay en el tercer nivel? Estamos hablando entonces de 7 electrones.
En la teleclase de hoy hemos realizado un resumen y ejercitación de los contenidos relacionados con las propiedades físicas del dioxígeno y con los átomos y los niveles de energía. Recuerden que el dioxígeno es una sustancia gaseosa a temperatura ambiente, es un gas incoloro, inodoro, insípido, de bajas temperaturas de fusión y de ebullición, algo más denso que el aire y poco soluble. Y con respecto a los átomos, recuerden que los átomos son partículas complejas y que todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, estamos constituidos por átomos. Que los átomos a su vez están formados por partículas atómicas, que son los protones y los neutrones, que se encuentran en el núcleo, y los electrones que se encuentran en la envoltura. Importante que ustedes no pierdan de vista por qué los átomos son eléctricamente neutros y lo hemos trabajado en la clase de hoy. Recuerden que son eléctricamente neutros porque tienen la misma cantidad de electrones en la envoltura que de protones en su núcleo. En fin, es decir, que tienen la misma cantidad de cargas negativas que de cargas positivas. Por eso es que son eléctricamente neutros. Además, los electrones, recuerden que en la envoltura se ubican en capas o niveles de energía y que estos los podemos representar en esos diagramas que hemos hoy interpretado la información que a partir de ellos podemos obtener. Entonces, para terminar nuestro encuentro, les propongo que realicen la siguiente actividad independiente. Dada la distribución electrónica de un átomo, diga. Y fíjense que en esta distribución que les muestro, tenemos en n igual 1, nivel 1, 2 electrones, y en el n igual 2, 4 electrones. Entonces, de esta distribución electrónica, ¿qué van a responder? ¿Cuántos protones tienen su núcleo? ¿Cuántos niveles de energía tiene? ¿Cuántos electrones hay en el nivel de mayor energía? ¿Qué nivel está más cerca del núcleo? Es decir, que esta información ustedes la van a extraer a partir de la distribución electrónica del átomo que les mostré y que todo lo que hemos visto en el encuentro de hoy les va a permitir responder este ejercicio de actividad independiente. Y con la orientación de esta actividad independiente, ya me despido de ustedes hasta la próxima semana para juntos seguir descubriendo el fascinante mundo de la química. Nos vemos.